Hola, ¿quieres aprender a bailar salsa y no sabes por dónde empezar? Pues llegaste al lugar indicado. En este video vas a ver 5 claves prácticas para aprender a bailar salsa desde cero y lo mejor, vas a aprender a mover todo el cuerpo. Vamos a empezar. Y comenzamos. Primer clave práctica. Es importante tener en cuenta que para bailar necesitamos entender dónde está nuestro peso. La primera clave es cambios de peso. Necesitamos entender dónde está nuestro peso, si es en la pierna izquierda o en la pierna derecha. Para esto vamos a utilizar una marcha simple, como si fuera un merengue, donde el peso va a estar principalmente en el metatarso y luego va a bajar a talón. Lo podemos hacer ahí en el puesto. Metatarso, luego talón, metatarso, luego talón. Voy pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda y pierna derecha. Recuerda, es como si fuera un merengue. De esta manera puedo entender dónde está mi peso y de una manera muy básica puedo empezar a mover. Segunda clave práctica, asociación. Cuando estoy pisando, pierna izquierda, pierna derecha, voy a asociar el peso, ese peso que estoy dando lo voy a asociar con la misma parte de mi torso. Mejor dicho, cada vez que estoy pisando voy a poner mi peso, mi torso en el lado donde estoy pisando. Si piso al lado izquierdo voy a poner mi torso o generar inclinación de mi torso hacia el lado izquierdo y si es al derecho, al derecho. Es importante también tener en cuenta que puedo utilizar, o mejor, pienso que el movimiento sale desde mi costilla hacia la lateral, de la siguiente manera. Piso a la izquierda, izquierda, movimiento hacia la izquierda de mi torso, cambio a la derecha, derecha, movimiento a la derecha. Recuerden que dijimos en la primera parte de metatarso a talón, entonces piso izquierda, torso, derecha, torso, voy a relajar los brazos, izquierda, torso, derecha, torso y hago y 1, 2, 1, 2. Ahora lo hago de frente. Recuerden, izquierda, luego derecha. Apoyo, izquierda, torso, derecha. Por ahora los brazos no nos preocupan, los dejamos relajados. Izquierda, derecha. De esta manera podemos ver que estamos bailando no solo con los pies, sino es todo el cuerpo el que está bailando. Pies, que es el cambio de peso, y luego el torso. Vuelvo y repito. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Una cosa también a tener en cuenta es que todo el cuerpo está conectado, obviamente. Entonces, por más de que yo intente mover mi torso, o en este caso, que el movimiento venga desde la costilla, el hombro también se va a mover. Es inevitable, pero tengo que ser muy consciente de lo que estoy moviendo, de dónde proviene el movimiento, para que el movimiento solamente venga de ahí y lo demás se vea afectado, más no sea todo el cuerpo moviéndose en desorden. En este caso, cuando estoy asociando, recuerden que dijimos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, voy a hacer también dejar que mi hombro vaya a la diagonal adelante, es decir, hago torso, hombro, diagonal adelante, recordemos que va metatarso, costilla, hombro, torso, torso, hombro, lo hago por el otro lado, igual hago metatarso, torso, hombro, delante, torso, hombro, delante, descargo el peso a piso, torso, hombro, delante, lo hago con las dos piernas al mismo tiempo. Entonces, por este lado, hago metatarso, hombro, metatarso, hombro, metatarso, hombro, metatarso, torso, hombro. Vamos a trabajar separado por ahora, solamente pies, 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 pies. Voy con torso, lateral, torso, 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 hombro, torso, hombro, pie. De esta manera encontramos que podemos vincular el movimiento que empieza en los pies hacia el tren superior. Y ahí vamos a empezar a entender un poco cómo todo el cuerpo baila, no solamente los pies, sino todo el cuerpo. Tercera clave práctica.
A continuación vamos a ver cómo podemos disociar. Ya dijimos que antes teníamos los brazos extendidos o los brazos abajo. Ahora vamos a ver cómo podemos disociar, que los brazos también tengan movimiento. Ya dijimos antes también que bailábamos de abajo hacia arriba, cambiando primero, ¿cierto? Cambiando, perdón, el peso de lado a lado. Luego vamos hacia el torso, torso-hombro. Y ahora vamos a ver cómo podemos mover los brazos. Primero vamos a flexionar los brazos de esta forma. Es posible dejarlos un poco más cerrados hacia el torso o más abiertos. Lo hago por este lado. Puedo estar más cerrado o más abierto. Es válido, sobre todo para las chicas. Se puede generar movimiento más abierto desde los codos. En el caso de los caballeros podemos dejarlo un poco más cerrado. ¿Listo? Pero va a depender también un poco del estilo. Voy a ver que cada vez que piso, con la primera clave práctica que vimos, cada vez que piso estoy generando este movimiento donde el hombro se va un poquitico hacia adelante y el torso se va un poquitico hacia los lados. Entonces mi hombro quiere ir a tocar, perdón, mi brazo, mi mano quiere ir a tocar ese hombro que está saliendo. Vamos a hacerlo por este lado. Entonces yo hago izquierda, derecha, que sería el segundo ejercicio, izquierda, derecha. Y el brazo, mi brazo derecho, quiere tocar el hombro izquierdo. Estamos asociando y con el brazo derecho disociando. Disociando, disociando, disocio, A. Lo hago por este lado. Recuerden, si estamos de este lado, igual esta sigue siendo mi izquierda, pero para ustedes sería su derecha. Entonces, voy por este lado, izquierda, derecha, izquierda, derecha, mi brazo derecho quiere tocar mi hombro izquierdo y conforme voy haciéndolo más seguido, ¿cierto? Voy construyendo como esa fluidez del movimiento o el flow o el sabor, como queramos llamarlo, para generar mucho más movimiento arriba. 1, 2, en 1, en 2, en 1, en 2, en 1, en 2. Cuarta clave práctica, flex, rodillas, flex o muelleo. Vamos a explicar un poquito el concepto de muelleo, que no es el foco de este video, pero lo vamos a ver. En el muelleo, que es un concepto que viene directamente de Cuba, pero que lo aplican diferentes ritmos de cultura afro o afrodescendiente, lo que va a pasar es que voy a hacer plié desde mis rodillas y voy a generar este movimiento arriba y abajo como si fuéramos un resorte. Bajo, subo. Recuerden que el peso por ahora va a estar en los dos pies equilibrados. Lo hago por este lado exactamente igual. Hago bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo. ¿Para qué nos va a servir este muelleo o este flex, que es una constante, es un movimiento constante? Nos va a servir para generar mayor fluidez y darle flow o sabrosura al paso. Entonces veamos, por ejemplo, la diferencia cuando yo estoy bailando acá y solamente hago marcha, que fue lo primero que dijimos, la primera clave, que está muy bien, reconozco dónde está mi peso, pero cuando yo pongo un poco de flex y constante muelleo, este movimiento donde subo y bajo, intención al momento de dar el paso, bajo, subo, ¿cierto? Primer clave práctica, solamente cambio de peso, ¿cierto? Pero si le pongo este muelleo o este flex, va a pasar que genero mayor fluidez. Ahora, si a eso le pongo, por ejemplo, la segunda que es de torso, ¿cierto? 1, 2, 1, 2, un poquito el hombro adelante. Juego con la tercera, que son los brazos, acá, 1, 2 y 1, 2 y 1, 2, lo hago de frente y 1, 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1. El utilizar esta cuarta clave práctica, el muelleo, el plié, el flex, va a hacer que yo me vea con más flow, va a hacer que me vea un poco más sabroso. Entonces, trabajo de metatarso a talón, metatarso a talón, metatarso a talón y voy a hacer que todo lo que dije antes, todas las otras claves prácticas, se vean mucho más fácil en mi cuerpo, que si solamente me quedo bloqueando las rodillas, ¿cierto? Ejemplo, 1, 2 y 1, 2. Esto mismo puedo empezar no solo a hacerlo en el puesto, sino a hacerlo avanzado. Puedo ir un poco hacia adelante, ¿cierto? Mismo ejercicio, 1, 2 y 1 y un poco más hacia atrás también. Y ahí voy entendiendo los cambios de peso, ¿cierto?
Y todo armado, metatarso, torso, hombro, asociación, disociación, todo puesto en el mismo ejercicio. Ahora lo hago por este lado, igual, 1, 2 y 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 1. Importante entonces entender por separado estas claves primero para luego poder ir uniendo todo y hacer que el cuerpo se vea todo el cuerpo bailando. Por favor, algo importante, está pasando algo también con la cadera, que no lo vamos a decir acá en el video, pero si ustedes quieren, por favor escríbanos en los comentarios qué está pasando con la cadera. Si lo están haciendo, algo está pasando con la cadera, hacia dónde va la cadera mientras estoy pisando, qué está pasando con la cadera, para que podamos tener esa información. Y si ustedes quieren ver un video puntualmente de qué puedo hacer con la cadera, tanto en el rol de la chica, tanto en el rol de la chica como en el rol del hombre, podemos hacer un video solamente detallando el movimiento de la cadera en la salsa. Quinta clave práctica. Quinta clave práctica. Ahora vamos a unir todas las claves anteriores y las vamos a unir en un paso. Esto puede ser una clave práctica o puede ser un paso, porque necesito agrupar todo lo que dije anteriormente en un paso que es muy sencillo, que es la marcha. Con esta marchita, con esta marcha que voy a hacer, puedo hacerla en el puesto, puedo desplazarme, puedo hacerla en pareja, puedo hacer muchas cosas. Y con este sencillo paso o sencilla clave, yo ya puedo bailar en una fiesta, ya me puedo mover muy bien en una fiesta. Ok, vamos a empezar entonces. La marcha tiene un conteo de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Más adelante explicaremos en otro video cómo reconocer el 1 de la música, cómo entrar a bailar salsa, dónde lo puedo reconocer, en canciones comerciales o en las que no son tan comerciales, en las que son rápidas o lentas, pero lo veremos en otro video. ¿Listo? Vamos a empezar ahora a hacer esta marcha, ¿cierto? Donde mi 1 va a ser la pierna izquierda y mi 5 va a ser la pierna derecha. Entonces, vamos a hacerlo. Bien, vamos a empezar entonces. Mi izquierda es el 1, hago 1, 2, 3, derecha, 5, 6, 7, izquierda, 1, 2, 3, derecha, 5, 6, 7, izquierda, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Vamos a hacerlo un poquito más rápido y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos ahora a hacerlo de frente. Ahora, por efecto de pedagogía y para que ustedes nos puedan entender mejor, vamos a hacerlo ahora con la pierna. Mi pierna izquierda va a ser esta pierna, en realidad es mi pierna derecha, pero a espejo es la misma pierna de ustedes que sería la pierna izquierda. Voy a hacer izquierda, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. A este movimiento, a esta marcha súper sencilla voy a aplicar lo anterior visto o las claves anteriores. Sería y 1, 2 y 3 y 5, 6 y 7. Recordamos el pliegue, es importantísimo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y ahora les vamos a dar un bonus, un adicional. Con lo anterior que vimos, podemos hacer una marcha en el puesto, pero esto lo podemos desplazar. Vamos a hacer. Entonces, hago en el puesto 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5. Me desplazo hacia atrás. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5. Me desplazo hacia adelante. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Si ustedes quieren, pueden practicar esto solos o solas en la casa y lo pueden hacer también en pareja, porque de aquí ya puedo bailar perfectamente en pareja, ¿listo? Porque en el próximo video que vamos a hacer, vamos a ver
distintos agarres de pareja, cómo llegó al abrazo, cómo llegó a una posición abierta. Vamos a empezar a bailar en pareja. Entonces, pueden practicar esto solos o solas, o si tienen pareja lo pueden hacer también. ¿Listo? Por favor, déjenme en los comentarios si les resultó sencillo o no. Yo sé que es un movimiento o que son varias claves que son de alguna forma muy... que tienen muchos elementos, ¿cierto? Pero es importante que si yo puedo agrupar todo y condensarlo en mi cuerpo, voy a llegar a bailar muy bien. No solamente de los pies, sino todo el cuerpo está bailando. Si te gustó este video, si te pareció útil la información, compártelo y suscríbete a nuestro canal para que puedas seguir aprendiendo con nosotros.